Bueno, esta noche tenemos la predicación por fe. Hemos estado hablando por varias semanas sobre lo que es el evangelismo y analizando también los evangelios según el Nuevo Testamento. Encontramos que Jesús y sus discípulos estaban bajo la ley. Observaban las fiestas judías, tradiciones judías, oraban en el templo, presenciaban sacrificios en el templo y todo de acuerdo a lo que la ley de Dios decía en el Levíticos y en el Antiguo Testamento, la ley que fue dada a través de Moisés a su pueblo, ¿verdad? Cuando Jesús asciende a los cielos, les encarga predicar el Evangelio, o sea, las buenas nuevas, por todo el mundo, empezando por Jerusalén. Pero debían esperar la promesa de Dios Padre, que era la venida del Espíritu Santo, para ser empoderados con el Espíritu. Pero sabemos que ellos salieron a predicar a Cristo solamente dentro del área de Israel, el área judía. Y vamos a ver lo que es Cristo. Cristo en griego viene a ser Christos, en latín viene a ser, déjame ver, creo que es Cristo igual, ¿dónde está eso? Christus. Y en hebreo viene a ser el Mesías. Pero todo esto Mesías, Cristo, Cristo, significa que el ungido. El ungido. Amén. Vayamos por un momento a Lucas, terminando de los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas. Lucas 24. Y verso 44. El último capítulo de Lucas, 24 y verso 44. ¿Qué es lo que nos dice Kilvio? Luego les dijo: estas son palabras que os hablo estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito en mí y en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Amén. Ya habíamos visto que también anteriormente en el capítulo 18 de Lucas, Jesús les estaba diciendo a sus discípulos que tenían que ir hacia Jerusalén a pasar las cosas que los profetas habían escrito sobre él, que tenía que ser entregado a los gentiles, que iba a ser muerto, que etcétera, etcétera. Pero ellos no le entendieron. Acá le está repitiendo nuevamente, cuando ya ha resucitado, y aquí les dice, estas palabras ya se las he dicho antes. Y cuando iban, a ese camino de Jerusalén, que debía padecer y luego resucitar a los 3 días. Al parecer, aquí nuevamente, o sea, no le entendieron. ¿Por qué? Porque sabemos de que nadie lo esperaba a la puerta de la tumba 3 días más tarde, ¿verdad? Las mujeres se acercaron corriendo, María entre ellas, y encontraron el mensaje de los ángeles, pero nadie lo esperaba. Entonces, aquí veamos qué nos dice el verso 45 y 46. Luz, por favor. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Esto es lo que estaba escrito. Les explicó que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. Amén. Estaba escrito de hace muchos cientos de años antes, que él tenía el Cristo, o sea,
el ungido tenía que padecer y que también iba a resucitar al tercer día. ¿Qué nos dice el verso 47, Doroteo? El 47 que dice. 47, sí. Es que, no sé si está incorrecto, dice, y que se predicase, Sí. dice, Ujú. y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. En estos versos que hemos leído desde el 44 hasta ahorita, nos está demostrando una cosa, que todas las cosas declaradas, ya sea del Antiguo Testamento, pero que están en la Biblia, cosas declaradas por Dios, se cumplen. Amén. Entonces, Amén. aquí Él está diciendo que vayan a predicar al mundo, que vayan a las naciones, que vayan al mundo a predicar en su nombre. ¿Que prediquen qué? Dos cosas: arrepentimiento y perdón. Eso nos lo dice en el verso 47, lo que acaba de leer Doroteo. Que prediquen en su nombre ese arrepentimiento y perdón de pecados. Ahora, los profetas no habían anunciado nada que encontrarían una manera de salvación para las almas. Y ahora, entonces, ellos, lo que le están diciendo aquí es que tenían que enseñar lo que habían recibido de Jesús. Jesús les había enseñado una manera que a través de Él iban a tener que arrepentirse, y a través de Jesús, de tener fe, creer en su nombre, iban a poder tener perdón de pecados. Obviamente todavía no habían entendido o recibido la revelación, porque esa revelación la recibe Pablo luego, solamente él, de que es a través del sacrificio todo el paquete, todo el beneficio que Dios a través de su gracia nos ofrece, de salvación, de cercanía a Él, etc. Bueno. Entonces aquí le está diciendo en el 47 que vayan y que hagan saber a las naciones eso. Pero ¿qué es lo que pasa entonces en el verso 52, Lucho? Ellos, después de haber adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Oh, perdón, y 53 también. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Amén. Ok, entonces, ellos sabían que tenían que salir. Iban a esperar la promesa de Dios, la venida del Espíritu. Iban a ser llenados, y eso pasó en Pentecostés 50 días más tarde. Pero aún así, ni antes ni después, salieron. Y acá nos dice una parte de eso, porque dice, se quedaron siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. ¿Y dónde quedaba el templo? Jerusalén. En Jerusalén, efectivamente. Entonces, a los 50 días después de la ascensión de Jesús, sus discípulos reciben el Espíritu Santo, y es lo que llamamos y conocemos como Pentecostés. 12 a 13 años más tarde, ocurre el encuentro de Saulo de Tarso con Jesucristo. Ya resucitado, Jesús, sabemos la historia, lo ciega en el camino a Damasco y lo deja ciego por 3 días. Pero Pablo, sabemos quién era Pablo. Pablo fue un fariseo, doctor de la ley, conocía bien de las escrituras, de las profecías, de la ley misma de Moisés. Y él era
perseguidor de la nueva doctrina, o sea, de los cristianos. Pero luego de este encuentro que tuvo 12 o 13 años más tarde de Pentecostés, Pablo empieza a recibir una revelación que nadie tuvo antes y a entender en diferente profundidad un concepto que por otro lado nunca lo había escuchado tampoco él, que era a través de Jesucristo el perdón de pecados. Entonces, sabemos que años más tarde de este encuentro es cuando Pablo empieza a escribir sus epístolas o sus cartas. Ahora, esta revelación la recibe del mismo Jesucristo, él nos lo dice en Gálatas. ¿Okay? Este concepto de la ley que ha estado viviendo los judíos desde la época de Moisés que recibió la ley hasta este entonces, Jesucristo resucitado, todos han vivido bajo la ley. ¿Y cuál era el concepto de la ley? ¿El hacer o el no hacer? ¿Verdad? Nos da los 10 mandamientos: no hagas, no hagas, no hagas, no mates, no robes, no, etc. No tengas dioses delante de mí, etc. Y también el hacer los rituales, hacer las tradiciones, hacer los sacrificios, hacer una lista en total son 613 leyes que reciben el pueblo para tener una idea y organizarse en el aspecto moral, espiritual, porque les dan los ritos para las ceremonias, y civil. Son 3 tipos de leyes que les da Dios a través de Moisés. Entonces, entiende Pablo, en primer lugar, que con esta nueva revelación, su primer entendimiento, y recibe que Jesucristo, aquel que él estuvo persiguiendo por tanto tiempo, pero que ahora ya murió y ha resucitado, porque es el que le dio el encuentro, el que le habló a él, etc. Entonces, reconoce que Jesucristo realmente era el Hijo de Dios y que su obra en la cruz, que muestra, primero, muestra la máxima expresión de amor demostrada por Dios, que es su gracia. Segundo, un camino nuevo y el único para llegar al Padre. Luego, que solo se recibe por fe, lo que equivale que ya no tiene que hacer nada, que trabajar hacia ese fin. No, solo por fe, por creer en él. Y al final tenemos que abarca toda la ley. Todo ya está hecho. Todo está hecho. Él lo hizo. Vayamos a Romanos, pasando los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. Romanos 3:20. Silvio, por favor. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Efectivamente, la ley que muestra, enseña a la gente cuando está en falta. Porque si no hay ley, no sabes lo que estás haciendo tampoco, ¿verdad? No tiene ninguna denominación. Entonces la ley les está demostrando que por más esfuerzo que hicieran en mantener la ley, porque según con una que fallas, así tengas 9 bien, fallas en todas. Entonces, por más esfuerzo que podías poner para cumplirla, no podías llegar a esa perfección. Y era por eso que Dios la dio, porque los judíos tenían ese orgullo, esa soberbia de decir: no, yo lo puedo hacer. Todo lo podían hacer ellos. Todo lo que Dios les ordenaba, decían: dalo nomás, yo lo puedo hacer. Entonces les da la ley y dijo: ok, cumple todo esto, a ver cómo te va.
ahí es cuando se están dando cuenta que necesitan realmente a otra persona, a alguien que sea perfecto. Por eso es la necesidad de un Salvador. ¿Qué pasó? ¿Se metió algo más? Tengo que vamos allá. Bueno, ¿qué nos dice? ¿Qué pasó? Romanos. Romanos, sí, es que me estoy escuchando yo misma, no sé qué ha pasado. Romanos 3, 21 y 22. Pero ahora sin la meditación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. Amén. Nos está diciendo entonces que ahora, que en este día, hoy, a partir de ahora para adelante, separado de la ley, o sea, sin contar la ley, no teniéndola en cuenta, Dios está manifestando, Dios está revelando algo, que es su justicia, su rectitud, su gracia. Lo está dando para todo aquel que, ¿qué? Para todo aquel que cree y cree en Jesucristo. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no la ley, sino otro tipo de recibir, otro concepto de acercarse a Dios, de ser perdonado. Nuestras almas, nuestros espíritus pueden sentir la presencia de Dios es a través de la fe en Jesucristo. Y este es un concepto nuevo para todos ellos. También nos dice en el 21 que los profetas y la ley son testigos de esta gracia divina. El volumen de alguien está muy alto, me estoy escuchando yo misma. Entonces, ya me perdí. Ok, nos está hablando de los profetas y la ley que son testigos de esta revelación. ¿Qué es lo que quiere decir? Vayamos a el capítulo 4 de Romanos y verso 3. El siguiente capítulo, 4 y verso 3. Doroteo. Aquí lo consigo aquí. Capítulo 4. 4, 3. Porque, ¿verdad? Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Amén. A ver, si lo puedo aclarar un poco mejor. Cuando leímos que Dios está manifestando, está revelando su justicia, su gracia, y que son testigos también la ley y los profetas, o sea, el Antiguo Testamento, pero si estamos diciendo que en el Antiguo Testamento no dice nada de este nuevo concepto, ¿cómo pueden ser ellos testigos? Bueno, tenemos el caso de lo que acaba de leer Doroteo, Abraham. Abraham es antes de la ley. Abraham no había recibido, eso fue 500 años antes de la aparición de Moisés, la existencia de Abraham. Él vivía en otro tipo de gracia, como estamos viviendo hoy en día nosotros. Y sin embargo lo que nos dice es que él le creyó a Dios. Porque acuérdense que él dejó su parentela, dejó su tierra para ir a un sitio donde ni siquiera conocía dónde era, solo por confiar en que Dios le iba a mostrar dónde. Entonces, Abraham es la caracterización perfecta de alguien de la fe, bueno, es considerado el padre de la fe, para creer a Dios y le fue contado a su favor. O sea, él recibió la gracia. Ahora, sabemos que Abraham también mintió varias veces y no era ningún santo, no era una persona que realmente siguiera una línea recta, que podemos decir ahora bajo la ley o las cosas que son sociales, morales.
Pero Dios lo aceptó y dijo todavía que era su amigo y le dio la justicia, fue contado por justicia, nos dice la palabra, que fue a su favor, recibió la gracia, el perdón, el favor de Dios, solamente por fe. Y eso es lo que ahora estamos viviendo nosotros, la época de la gracia. Y ahí mismo, Romanos 4:6, ¿qué es lo que nos dice Lucho? Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Esa es la gracia. Recibir por fe, recibimos la gracia de Dios y no con nuestras obras. Hagas lo que hagas, tú no vas a hacer que Dios te deposite más de su bendición en ti. No vas a hacer que te ame más de lo que ya te ama. No vas a hacer que incline su oído más tiempo de lo que tú oras. O cualquier cosa que puedas hacer pensando que vas a ganar más tiempo a Dios, acercarlo a ti, mentira, eso no es. Porque acaba de leer, en donde no hay nada que el hombre haga para que atribuya a su gracia, a la gracia que recibimos de Dios. Amén. Vayamos a Gálatas, hacia la derecha pasamos Corintios, Gálatas 3:19. ¿Qué nos dice Quilio? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a quien fue hecha la promesa y fue dada por medio de ángeles en manos de un mediador. Entonces, cualquiera se puede preguntar, pero si Dios está ahora perdonando solamente por el creer, solamente por la fe, ¿para qué fue dada la ley? En esa época no ocurrió lo que tenemos ahora. En esa época del Antiguo Testamento no había ocurrido el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Entonces ellos no podían tener esta puerta, este camino que es Jesús. Ellos tenían que seguir bajo las enseñanzas y demandas de la ley. Pero acá nos está diciendo que fue dada por esas transgresiones. En el antiguo, antes de la ley, antes de Moisés, desde la época de Adán, que fue echado fuera del jardín, ¿qué pasó? La gente vivía en constantes peleas. No había respeto de las cosas, de las propiedades, ni de la familia. Se quitaban, se jalaban, se mataban. Cada uno hacía lo que le daba la gana porque no tenían esa idea de respeto o seguir una línea de amor al prójimo. Por eso fue que la ley fue dada para enseñar una sociedad. Sociedad, como ya dijimos, en los tres aspectos: moral, civil y religiosa. Entonces, acá nos está diciendo en donde esta ley ha sido dada ¿hasta cuándo? Hasta que viniese, lo que acaba de leer Quilio, hasta que viniese la simiente. ¿Qué quiere decir? Hasta que viniese la simiente. ¿Se acuerdan Génesis 3:15? Vayamos por un momentito a Génesis 3:15. El primer libro del Antiguo Testamento. Génesis 3:15. Y es cuando Dios está maldiciendo a la serpiente, porque ya ocurrió que Satanás está usando a la serpiente ¿para qué? Para hacer caer en pecado a Eva. Y en el 15, ¿qué es lo que nos dice Doroteo? Oh, perdón. Luz le toca. Dice,
Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Te aplastaré la cabeza, te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Ok. Estamos leyendo en Gálatas 3:19 que la ley fue dada desde Moisés hasta la simiente. Y aquí nos está hablando de qué simiente estamos hablando. Jesucristo. Simiente del hombre que va a venir la salvación. Entonces, es hasta esa época. Es más claro todavía cuando decimos que nosotros, el grupo que somos llamados a ser miembros del cuerpo de Cristo, que somos la iglesia de Jesucristo, somos entonces esa simiente, esa especial, estamos en la época de la gracia, es una simiente, un cuerpo diferente de la ley. Amén. Vayamos a Efesios, que está junto a Gálatas. Pasando Gálatas viene Efesios. Efesios 2, 12 y 13. Efesios 2, 12 y 13. ¿Qué nos dice Doroteo? Ahora sí. Se me perdió aquí. ¿Qué pasó? Estoy buscando que no encuentro ahora. Después de Gálatas Sí, viene sí, Efesios. Pasa Este Gálatas, Efesios. ¿Cómo se pasa al siguiente? ¿No se atascado? Ok, a ver, Lucho, léelo. Efesios 2, 12 y 13. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. ¿Qué nos está diciendo? Se refiere a los gentiles, les está hablando a los gentiles en otro tiempo cuando todavía Jesucristo no había venido. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Dios estaba tratando solo con el pueblo de Israel. ¿Quiénes son? Los judíos, ¿verdad? Ok, en otro tiempo, entonces, ¿dónde está? Vivíamos sin Cristo, obviamente Cristo todavía no había aparecido en la figura, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Qué quiere decir? Que todo gentil es aquel que no es judío, vivía fuera de toda promesa dada a Israel. No teníamos promesas en nuestras vidas, en nuestro futuro. Vivíamos alejados de todo lo relacionado con Dios. Pero ahora, por el sacrificio de la cruz, por la sangre derramada de Cristo, entonces Él nos acerca al Padre. Ya tenemos una salvación, ya tenemos, Él nos ha comprado con su sangre, ya somos redimidos, estamos salvos de toda condenación y del infierno, ya no andamos más perdidos, ya tenemos ese camino de luz en donde nos lleva y nos guía hacia el Padre. Aleluya. Entonces, ¿cuál es el nuevo fundamento? Diferente de los evangelios que hemos leído. ¿Y cuál es este fundamento, este nuevo concepto después de la cruz? Porque ya vimos que antes de la cruz también están los evangelios. Es la vida terrenal o el ministerio terrenal de Jesucristo. Viene la cruz, cuando Jesucristo muere
es sepultado y resucita, y después de la cruz que venimos nosotros, y que aparece todas las revelaciones del apóstol Pablo. Entonces, ¿cuál es este nuevo concepto? Vayamos a 1 Corintios, retrocedemos a la izquierda, estamos en Efesios, ¿verdad? Ok, pasamos Gálatas y encontramos Corintios. Vayamos a 1 Corintios 3, 10. Todavía no lo tienes, Doroteo, ¿no? Sí, yo creo que sí, 3:10. 3:10, ajá. 1 Corintios 3:10. Ok, aquí tengo que dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ok, amén. Ahí no. Cuando se está construyendo una casa o un edificio, lo más importante es que es la base, es la fundación, ¿verdad? Porque teniendo una fundación buena, entonces nos va a permitir construir encima, edificar algo sólido, durable, fuerte y grande, que lo soporte, ¿verdad? Entonces Pablo nos está hablando aquí como arquitecto que es. Él ya ha puesto, nos dice en lo que acaba de leer el verso 10, nos ha puesto ya el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Vayamos al verso 11. Kilvio, por favor. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual Jesucristo. Amén. El fundamento único para construir nuestra base del conocimiento bíblico, nuestra base de salvación, nuestro camino hacia la vida eterna, nuestra luz hacia el Padre, nuestras decisiones con la vida del Espíritu Santo morando en nosotros. La base, la fundación de este edificio, de este templo que somos nosotros, es solamente Jesucristo. Jesucristo con el sacrificio, no en el nombre como lo vimos en los evangelios, sino en su sacrificio, en la cruz. La cruz donde Él muere, luego es sepultado y luego resucita. Estos 3 puntos son importantes porque los 2 primeros, como había dicho anteriormente, donde leímos en algún momento, ¿dónde está? Donde él en los evangelios está diciendo que se tiene que arrepentir para tener la salvación, no salvación, se arrepienten para tener el perdón de los pecados, no salvación, está hablando de salvación, el perdón de los pecados. Pero estos 2 puntos son en su nombre, en los evangelios, cuando está dirigido a los de la circuncisión, o sea, a los judíos. Cuando viene al caso nuestro, nosotros sabemos que Él muere, es sepultado, pero la resurrección, el tercer punto, la resurrección es lo que va a demostrar entonces que se cumple todo esto que se ha estado hablando. Se cumple no solamente el perdón, el arrepentir, ¿qué es? El arrepentir quiere decir metanoia. Metanoia es cambio de dirección. Cuando te das cuenta que estás yendo en una manera errada y cambias de dirección. Ese es el arrepentimiento. Nos arrepentimos, seguimos su camino, sus enseñanzas, recibimos por su sacrificio el perdón, por su sangre somos lavados, somos justificados, enderezados ante Dios Padre, somos rectos ante Él.
y la resurrección nos permite entonces estar en Él y con Él. Amén. Vayamos para terminar en 1 Corintios capítulo 2 y verso 4 y 5. Luz, por favor. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Amén. Cuando nosotros estamos hablando de la palabra, queremos evangelizar, estamos participando, haciendo partícipe a alguien de nuestra vida, de lo que ha hecho Cristo o Dios en nosotros, en nuestra vida o en alguien que nosotros conocemos, familiar, etc. Entonces, acá nos dice que cuando Él viene, cuando Pablo, en el caso de él, está viniendo donde los discípulos, Él no viene con palabras humanas, Él no viene con palabras persuasivas que floridas o buscadas o especiales que sabe que van a hacer impacto en ti. No, Él como viene guiado por el Espíritu Santo, porque siendo hijos de Dios, la promesa es que Él nos va a guiar. Nosotros tenemos que dejarnos guiar. Entonces, Él viene guiado por el Espíritu Santo con palabras de sabiduría, pero no sabiduría de Él, no entendimiento ni su capacidad, sabiduría de Dios, porque el poder de Dios se manifiesta a través del Espíritu Santo. Y si nosotros vamos a ser guiados por Él, vamos a tener esa sabiduría y ese poder manifestado igualmente. Amén. Amén. Ser un motivador. Amén. Con esto terminamos entonces.